Muy bien, los pequeñitos pueden ir a su clase. Los adultos nos quedamos acá. Y atendemos a la palabra. Muy bien, toma su lugar, por favor. Y vamos a ir a la palabra que el Señor nos tiene hoy día. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya a Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. La palabra que el título del mensaje que el Señor nos tiene hoy día es imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Efesios 5:1. Leámoslo todos juntos. Amén. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo vamos a leer otra vez. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese que el apóstol dice acá, no es que es una sugerencia, sino que es una orden. El apóstol Pablo está hablando acá, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitador viene del latín imitatore y es lo siguiente: es alguien que imita, copia o parodia el comportamiento, expresiones, gestos, actividades o tono de voz de otras personas como una faceta más del arte del humor y de la comedia. ¿Quién se le viene en mente cuando se da esta definición? Usted está en el espíritu conmigo. Kramer, ¿sí o no? Cuando vemos lo vemos a él imitando, está copiando, parodiando el comportamiento, las expresiones, el tono de voz, las frases típicas, imita la forma de ser de la persona que está imitando. ¿Y qué es lo de que decimos cuando lo vemos imitar? Le hace igual, ¿o no? Uy, le hace igual. El tipo puede estar haciendo cualquier cosa y de repente se mete en un personaje y usted inmediatamente se le viene a la cabeza la persona a la cual está imitando. ¿Sí o no? Si Kramer dice, ¿quién se le imagina a usted? ¿Quién se le imagina? Pablo Salaquet. Y sabe que ni siquiera él dice así, sino que Kramer, él contó una vez que estaba imitándolo y de repente él hizo, le salió y la gente explotó en carcajada y risa y de ahí para adelante siguió ocupando el para molestar al pobre Pablo Salaquet. Cuando imita al presidente Piñera, le hace los bracitos cortos, ¿cierto? Lo imita y así a cada uno de los personajes que él tiene. Entonces todas las imitaciones se basan, cuando está en lo que es el humor, se basa en la caricaturización de la persona que se está imitando. O sea, se trata de hacer gracioso y ¿qué es lo que ocurre? Uno se ríe porque es divertido. ¿Sí o no? Cuando alguien imita a alguien, es divertido, causa mucha risa. Pero lo hace de una manera exagerada. Habla igual, se mueve igual, gesticula igual, pone las mismas caras. ¿Para qué? Lo que está tratando la persona que está imitando es tratar de transmitir la personalidad de la persona que está imitando. ¿Se entiende? Eso es un imitador cuando se está hablando acerca de la comedia, del humor. Esta definición de imitador es graciosa, pero deja un mensaje. Escuche, que un buen imitador es un buen observador. ¿Está acá? Un buen imitador primero tiene que ser un buen observador. De repente lo han mostrado a Kramer cómo él prepara sus rutinas. ¿Y qué es lo que hace él? Se encierra
en su estudio, empieza a recopilar información de la persona a la cual quiere imitar, empieza a estudiar todos los videos, empieza a darse cuenta qué frases esa persona repite todo el tiempo, empieza a darse cuenta de cómo gesticula, la forma en la cual se mueve, las entonaciones de voz. ¿Para qué? Lo que él quiere hacer es imitar a la persona de una manera divertida para que la gente se ría. Y eso es un verdadero arte. No cualquiera puede hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Con suerte puedo imitar a un tío, ¿cierto, mi amor? A un tío o a mi suegro, de repente alguna frase típica que tiene por ahí. Pero nada más que eso. Entonces, un imitador, primero, es un buen observador. Diga conmigo, para imitar a mi padre, tengo que observar a mi padre. Entonces, el apóstol Pablo dice, sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. El punto es que no puedes imitar a alguien que tú no observas todo el tiempo. No puedes imitar a alguien a quien tú no tomas atención. No puedes imitar a alguien si no te dedicas detenidamente a fijarte en el tono de voz, en las expresiones, en las frases, que hará que alguien te identifique como imitador. La persona que te ve imitando entenderá a quién estás imitando si lo haces bien. O sea, la gente que me está viendo a mí, que estoy haciendo una imitación, va a entender inmediatamente a quién estoy imitando, pero si yo lo hago bien. Si yo lo hago mal, van a estar el tuntún, van a estar el achunte. Y nunca voy a darme a entender a quién estoy tratando de imitar. ¿Me está tomando atención acá? Entonces escuche, el buen imitador hace que la gente olvide quién es él en realidad para llevarlo a ver a la persona imitada. Entonces, Kramer cuando está actuando, imita de forma tan bien que la gente se olvida que lo está mirando a él. ¿Y a quién están mirando en realidad? Están mirando en realidad al personaje al cual él está imitando. Esa es la gracia del asunto. Entonces, cuando él está actuando y está metido en un personaje, va a decir frases típicas. ¿Me entendí? ¿Quién es ese? Alexis Sánchez. O no lo hice de soberbio, no sé poner las voces, pero sí están las frases típicas. O de manera sólida, entusiasta. ¿Quién es ese? El presidente Piñera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo como buen imitador, lo que tengo que hacer es que la gente se olvide que me está mirando a mí y que vean a quien yo estoy imitando, que es mi Padre Dios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo otra vez dice, hijitos, sed imitadores de Dios como hijos amados. Esto es, tengo que hablar como Dios, me tengo que mover como Dios, tengo que hacer las cosas que Dios hace, tengo que pensar como Dios piensa. ¿Por qué? Porque soy un imitador de Dios. Amén. Ahora escuche. Según el diccionario, imitar es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Es parecerse o asemejarse a algo. Es hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. O sea, yo debo de tener el estilo de Dios. A mí me parecen que hay cosas muy curiosas en las iglesias. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Y no es que estoy criticando, estoy poniendo un ejemplo. ¿Ok? Usted cuando, por ejemplo, ve a la profeta Ana Maldonado con los mantos, ¿qué es lo que la mayoría de las pastoras hacen después? Todas con los mantos. Usted ve de repente una prédica del Rey Jesús y típico que usted ve a las personas que están en el público o los hermanos con humita. ¿Qué es lo que usted comienza a ver después? Todos con humitas. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama imitar. Quiero ser como la persona que estoy viendo, por lo tanto me empiezo a vestir así, empiezo a actuar así, empiezo a hablar así, empiezo a tomar los modismos. Ahora escuche, Dios no quiere que usted siga una moda de las iglesias. Dios quiere que usted lo imite a Él y no que imite a las personas. Amén. Entonces, para poder imitarlo a Él, tenemos que verlo a Él. Otra vez, sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Ahora esta palabra, imitadores, viene del griego mimetes, que significa literalmente imitador, mimetes. De ahí viene la palabra mimo. Muy bien. Mimo. Imitador, mimetes, mimo. El mimo es un intérprete que actúa sirviéndose exclusiva o preferentemente de gestos y movimientos corporales. Cuando usted ve un mimo en la calle, el mimo no dice nada, pero lo hace todo, ¿verdad? Él hace con las manos como que hay una muralla, gesticula con las manos como que si en algún momento, por ejemplo, hubiera una explosión. Todo lo hace con las manos, con los pies. El mimo tiene la capacidad de crear todo un ambiente. Es espectacular ver un mimo en la calle, ¿o no? Porque él crea un ambiente, la gente se pone a su alrededor. Mírenme acá, no miren al mimo de allá. Mírenme acá. La gente se pone a su alrededor y comienzan a mirarlo y se juntan. Si usted va por el Paseo Ahumada, por ejemplo, y hay un mimo, ¿qué es lo que va a ocurrir? La gente se va a empezar a acumular, el mimo empieza a molestar a las personas. ¿Y qué es lo que hace el mimo? Imita la persona que va pasando. Si la persona camina medio extraño, el mimo la imita. Si la persona va enojada caminando, el mimo la imita. El mimo lo que está haciendo es imitar a la persona, pero en las acciones de la persona. Kramer imita hablando, gesticulando, haciendo de todo. El mimo imita solamente moviéndose, gesticulando con las acciones. Entonces el mimo no habla, el mimo hace. El imitador habla y hace que recordemos a alguien. Pero el mimo hace, sus movimientos nos muestran la acción que está realizando. Entonces, note lo siguiente, que el apóstol Pablo nos está diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, primero, el enfoque no está en ti. Perdóneme que le diga, el enfoque no está puesto en usted, sino que el que te vea recuerda a alguien más, a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. El enfoque no está en nosotros. Segundo, el apóstol lo que está diciendo es que lo que hagas manifieste una acción más que las palabras. A veces los cristianos nos quedamos más en lo que decimos que en lo que hacemos. Pero la palabra, cuando está hablando acerca de ser un imitador, nos está hablando acerca de hacer lo mismo que habla, que dice, pero también lo mismo que él está haciendo. Amén. Entonces, ahora, para poder imitar, para hacer un mimetés, tú tienes que ver a la persona original. Ahora, ¿quién es la persona original? Dios. Pregunta, ¿podemos ver a Dios? ¿Usted puede ver a Dios? ¿Usted ha visto a Dios? Respóndame con sinceridad. ¿Usted lo ha visto con sus ojos? No. Entonces, ¿cómo podemos constituirnos en imitadores de Dios si no lo podemos ver? Y para ser un buen imitador, yo tengo que ver, tengo que escuchar, tengo que percibir con mis sentidos. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús está hablando acerca del Padre, que el Padre es espíritu. No le podemos ver con los ojos naturales físicos, porque Dios no se corresponde con la esfera material, sino que con la esfera espiritual. Por lo tanto, para poder ver a Dios, nosotros lo tenemos que ver de manera espiritual. Amén. Entonces vuelvo a la idea. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Pero el problema es que no podemos ver a Dios. Ahora miren lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo: a Dios nunca nadie le vio. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que Dios hizo hombre en la persona de Cristo Jesús, para que pudiéramos
ver al Padre, pero a través de su Hijo. ¿Me sigue? Juan 14:8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Escuche, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire, Jesús nos está mostrando que Él lo que está haciendo es imitar al Padre de dos maneras: en lo que habla y en lo que hace. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y Él estaba con el Padre de antes de la fundación del mundo, y Él se hizo hombre. Por lo tanto, Él es el único que puede ver al Padre, porque estaba con el Padre de antes de la fundación del mundo. ¿Me sigue? Ahora, cuando Él viene y se hace hombre, Felipe le dice, yo creo que en un momento se hartó, tanto que habla del Padre, tanto que habla del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se sorprende y le dice: tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y todavía no me has conocido, porque el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Jesús estaba tan compenetrado con el Padre, que todo lo que el Padre hacía, Jesús lo reproducía. Él veía al Padre sanar, entonces Él sanaba. Él veía al Padre hablar, entonces Él hablaba. Por eso que Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Jesús tenía palabra de vida eterna porque Él había escuchado esas mismas palabras, pero de parte del Padre. Entonces, tú no puedes conocer a Dios, ni menos imitarlo, si no lo has visto. ¿Cómo entonces es que vemos a Dios? La respuesta es la siguiente: mirando a Jesús. Y no puedes ver o mirar a Jesús sino a través de las Escrituras. Por lo tanto, si tú no lees la palabra, si no escudriñas la palabra, tú no puedes ver a Jesús. No puedes ver a Jesús. ¿Cómo una persona va a saber cómo Jesús se mueve, cómo Jesús habla, cómo Jesús predica, cómo Jesús profetiza, cómo Jesús funciona en palabra de ciencia, en profecía, si nunca lo ha visto en las Escrituras? ¿Sabe cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que si tú no conoces al Jesús de la Escritura y tú crees que le conoces, en realidad tú tienes un amigo imaginario. ¿Me sigue? Entonces usted tiene que conocer la Escritura, leer la Escritura, porque la Escritura es la que nos revela al Hijo. Tú puedes tener una experiencia espiritual, pero la revelación de la palabra, eso lo vas a obtener solamente de la palabra. Por lo tanto, si tú no lees la Escritura, el Jesús al cual tú oras es un amigo imaginario. Porque tú empiezas a decir: Jesús no haría esto, Jesús no haría esto otro, y resulta que Jesús sí lo haría. Cuando leemos las Escrituras, cuando realmente tenemos la revelación de quién es Jesús. Por lo tanto, tú necesitas conocer a Jesús a través de su palabra. Tienes que poner tu mirada en Jesús a través de su palabra, de los evangelios, de las cartas de Pablo, de los apóstoles. Eso nos revela a Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo pones tus ojos en Él cuando tú lees las Escrituras? Te es revelada la persona de Cristo Jesús. Hebreos 11:27 está hablando de Moisés y dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo es esto? Es una contradicción. Se sostuvo como viendo al que no se puede ver. ¿Cómo lo hizo? A través de la fe. Se sostuvo en fe, por la fe dejó a Egipto y pudo ver al invisible, como viendo al invisible. Y Hebreos 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra versión dice: actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Por lo tanto, cuando decimos: hijitos, sed imitadores de Dios,
Nos está diciendo la Escritura, tienen que imitar a Jesús, porque Él es el único que ha visto a Dios el Padre. Tienen que imitar a Jesús. Imitadores, mimetés. Ahora, ¿en qué tenemos que ser imitadores? Escuche, en palabra, en fe, en amor, en obras. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué tremendo el apóstol Pablo para decir, imítenme a mí. Usted podría decir, imítenme a mí. Yo no podría decir, imítenme a mí. Me queda muy grande el poncho. Yo creo que usted también. Pero mire el apóstol Pablo. Y él era una persona humilde. Una persona humilde no es aquella que anda cabizbajo, así medio encorvado. No, si yo soy así nomás. No, una persona humilde es la que reconoce quién realmente es. Y el apóstol Pablo era una persona humilde. Jesús era una persona humilde. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué humilde! Aprended de mí. Aprendan, chiquillos, de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús era humilde. Porque la humildad no tiene que ver con apocarnos o ser una persona de escasos recursos, sino que la humildad tiene que ver con reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Y el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y no lo dijo solo una vez. Mire, en Filipenses 3 dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pregunta, ¿qué ejemplo estamos dando en nuestro trabajo? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos dando en la iglesia? A los demás, a los que nos miran. Es re fácil sacarse el pío y decirle, no, es que no tiene que mirar los hombres, tiene que mirar al Señor. Pero el apóstol Pablo dice, mírenme a mí, imítenme a mí, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hace. Mire, el asunto de madurar espiritualmente tiene que ver con eso. Tiene que ver con llegar a un punto, a una estación de la vida en que podamos decir, mire, si a usted le es muy difícil mirar al Señor, yo le voy a ayudar. Trate de imitar lo que yo hago. Qué difícil. Qué difícil. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí. La media perso, Pablo. ¿Se imagina yo predicando, hermanos, sed imitadores de mí? Sed imitadores de mí. Y mire lo que dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces dice, y además miren a los que me imitan a mí. Tremendo. Primera de Tesalonicenses 1:6. Mire, el apóstol Pablo otra vez hablando. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vinisteis a ser imitadores de mí. Mire, el apóstol Pablo le dice primero a la iglesia de Corinto, segundo a la iglesia de Filipo, tercero a la iglesia de Tesalónica, hermanos, imítenme a mí. Pablo tenía autoridad para decir, imítenme a mí. Pasó hambre, tribulación, angustia, enfermedad, ataques, naufragios por la causa de Cristo y salió victorioso. Porque al igual que Moisés se sostenía como viendo al invisible, él decía, puesto los ojos en Jesús, porque no es por vista, es por fe que tenemos que caminar. Amén. Entonces el apóstol Pablo tenía autoridad. Su experiencia de vida, su forma de ser, su forma de hablar le daba autoridad. El apóstol Pablo fue el apóstol con mayor revelación de todos los apóstoles. Y ni siquiera fue uno de los 12. ¿Sabía eso? Hay apóstoles que se les pierde la pista. No supimos nunca más de ellos. Nunca más supimos de Andrés.
Nunca más supimos más de Mateo. Nunca más supimos de Bartolomé. ¿Qué sé yo? ¿De quién sabemos? De Juan, de Pedro. ¿De cuál otro de los dos se acuerda usted? Tomás, pero Tomás fue porque fue por el incrédulo. Él no podría decir, imítenme a mí. Pero Pablo ni siquiera fue de los 12 y decía, hermanos, imítenme a mí. ¿Usted sabía que Pablo se convirtió solito? A veces nosotros batallamos tanto con alguien para que se convierta al Señor. Y Pablo iba camino a Damasco y se le aparece Jesús y cae ciego al piso. Y dice que ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da una instrucción. Anda a la casa de un hombre que se llama Ananías y él va a orar por ti. Y viene Ananías, ora por él, le restaura la vista, es bautizado. Y escuche, el mismo Pablo cuenta, no fue inmediatamente donde los apóstoles, se fue 3 años solito a Arabia, solito se fue. Y Pablo dice, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo mismo. O sea, el apóstol Pablo ni siquiera conoció a Jesús según la carne, no andaba con él, no fue su discípulo. Pero él podía decir, hijitos, imítenme a mí porque yo imito a Jesús. ¿Cómo él sabía que estaba imitando a Jesús? Por la revelación que él tenía. Porque tenía comunión con él. Porque se fue a Arabia durante 3 años y no fue a ver a ningún otro de los apóstoles, sino que se quedó solo, escudriñando las escrituras, orando al Señor, teniendo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y luego fue el que dio toda la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. Tremendo Pablo. Tremendo. Pablo ni siquiera iba a una iglesia para que le enseñaran. Él tenía la revelación porque era un buscador. Muchos de nosotros no tenemos más revelación de lo que el pastor le va a decir a usted el día domingo. ¿Se da cuenta nuestra mediocridad en la fe? Solo sabemos y entendemos lo que tomamos el domingo. Y si un domingo no tenemos, bueno, me quedé sin alimento, sin revelación, punto. Pero Pablo nos muestra cuál es el camino. Hijitos, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Pablo pasó hambre, desnudez, cárceles. Mire lo que dice el apóstol en Filipenses 9. Escuche. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Wow. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí. Esto haced. Y Dios va a estar contigo. Pregunta, ¿qué es lo que está usted recibiendo? ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué está oyendo y qué está viendo? Filipenses 4 dice, escuche, mira apóstol. Dice, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Esto a veces parece ir en contradicción con la ola que nos dice, tienes que ser exitoso, tienes que ser millonario. Mira lo que dice el apóstol. He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. No dice conforme, dice satisfecho. Dice, sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia. Tanto para ser saciado como para pasar hambre. ¿Por qué si soy hijo de Dios estoy pasando hambre? Porque Dios te está procesando. ¿Por qué estás pasando escasez? ¿Por qué no te resultan las cosas? Porque Dios te está procesando. Porque no quiere formar una espuma, quiere formar un apóstol Pablo de ti. Tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo se me ha hecho aprender el secreto. Mire lo que dice. Se me ha hecho aprender el secreto. Todo lo puedo en el que me fortalece. Ese es el secreto para tener una vida victoriosa.
Todo lo puedo en el que me fortalece. Pablo le dice, les voy a dar un secreto, chiquillos. Aprendí a estar satisfecho en medio de la necesidad. Aprendí a estar satisfecho en medio de la prueba. Aprendí a estar satisfecho en la enfermedad, en la angustia, en la escasez. Cuando no me resultaban las cosas, aprendí a estar satisfecho. Usted tiene que aprender a estar satisfecho como usted esté hoy día. No tiene que estar conforme, pero sí está satisfecho. Siempre tiene que aspirar a más, pero tiene que estar contento con lo que tiene. El apóstol le dice a Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estate contento con eso. Y dice contento, feliz. A usted no le resulta un negocio, o no salió el plan como usted esperaba, y ya está renegando de la fe. Cuando la palabra dice, teniendo sustento y abrigo, estate contento con eso. He aprendido a contentarme, dice el apóstol, cualquiera que sea mi situación. He aprendido el secreto, que todo lo puedo en el que me fortalece. Escuche, ese es el secreto. Usted todo lo puede en el que lo fortalece. Puede pasar lo que puede ocurrir, pero Él dijo, no te dejaré, no te abandonaré, siempre estaré contigo, siempre estaré contigo. Tenemos que dejar de mirar la conducta de nuestro hermano para justificarnos a nosotros mismos. Yo conozco personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, voy a ir puro hipócrita. ¿Y tú? Ivonia. Claro, mira la paja en el ojo ajeno, tú tenías una viga así. Te dejó tuerto la viga en el ojo y tú te estás fijando en la pestañita que tiene el otro. Deja de justificarte a ti mismo. Deja de mirar la conducta de tu hermano y tú constitúyete en ejemplo para que otros se inspiren, te imitan y digan, yo veo a Jesús en él, yo veo a Jesús en ella. Yo veo a Jesús ahí, en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de comportarse, en la forma de demostrar el amor. Yo veo a Jesús en él. Ahora, ¿usted quiere ser más como Jesús? Le voy a mostrar 3 pasos para ser más como Jesús. Primero, Efesios 4. Dice, esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor, a no andar más como andan los gentiles en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles se entregaron a sí mismos a la sensualidad, para la práctica de toda clase de impureza con avidez. Escucha, pero vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuiste enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Paso número 1, despojarse. Despojarse quiere decir poner lejos, separar, alejar, desechar. Hay un antiguo yo, hay un antiguo hombre, hay un viejo hombre que es quien tú eras antes de llegar a Cristo. Y la palabra nos dice, tienen que despojarse de ese viejo hombre, tienen que ponerlo lejos, tienen que separarse, tienen que alejarse. Fuimos enseñados por el Señor por eso. Dice la palabra que el viejo hombre está clavado en la cruz juntamente con Cristo, pero a veces nosotros miramos a esa cruz y queremos desclavarnos de ahí. Decimos al viejo hombre, venga para acá, viejo hombre, venga, entre en mí otra vez. Pero el apóstol dice, tenemos que despojarnos. Segundo paso, renovarse. Renovar quiere decir reformar, volver a ser joven, fresco, regenerarnos en el Señor.
No te quedes con lo viejo, no te quedes con lo antiguo, no te quedes en el ayer, no te quedes con la predicación del domingo. Tú siempre tienes que ir a más, tienes que poner cosas nuevas en tu mente. ¿Cómo tú pones cosas nuevas en tu mente? A través de la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, tú comes la escritura y tú dices, wow, 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 esto es un libro hermoso, glorioso, precioso, y usted no lo lee porque dice que no tiene tiempo. Pero tiene 24 horas todos los días, le informo. Y usted puede dedicar un ratito para que todo lo nuevo que hay en la escritura vaya sobre usted. Es la única forma de renovar la mente. Si no, te vas a quedar siendo la misma persona todos los años lo mismo. Nunca vas a cambiar. Siempre te vas a estar quejando. Siempre vas a estar queriendo volver atrás. Siempre vas a estar recordando los ajos y las cebollas de Egipto. Y nunca vas a poder avanzar a la tierra prometida que Dios te ha prometido, que Dios te ha deparado para ti. Pero tú tienes que renovar la mente. Porque cuando tú renuevas la mente, antes eras un incrédulo. Cuando renuevas la mente te llenas de fe. Antes eras un temeroso y un miedoso. Cuando renuevas la mente dice, Dios está conmigo. Si Él está conmigo, nadie puede contra mí. Empiezas a cambiar tu manera de pensar. Tu forma de ver la vida cambia. Ya no te ves como un pobrecito, como un gusano rastrero. No, te comienzas a ver como príncipe de Jehová, como príncipe de Dios. Comienzas a darle valor a tu vida, valor a tus hijos, valor a tu familia. Comienzas a salir de tus estados de depresión continuo y te comienzas a posicionar como un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tu mente tiene que cambiar, tu forma de pensar tiene que caminar. Eso es a través solamente de la renovación, a través de la palabra de Dios. No es la oración de un pastor lo que te va a hacer libre en tu mente. No es la oración de tu líder de casa de paz. Eso te puede ayudar. Pero la verdadera libertad de las opresiones mentales es cuando tú dices, Señor, yo me despojo del viejo hombre, tomo al nuevo hombre y renuevo mi mente. Despojarse del viejo hombre que está viciado, renovarse en el espíritu de la mente y vestirse el nuevo hombre. La palabra vestirse es la palabra griega enduo, que quiere decir hundir en un vestido, poner, revestir. La forma es cuando tú te pones una frazada arriba, una parca y te hundes. Vestirse del nuevo hombre. Entonces, para ser como Cristo debemos despojarnos, renovarnos y vestirnos. ¿Despojarnos de quién? Del viejo hombre. ¿Renovarnos dónde? En la mente. Y vestirnos del nuevo hombre. Ahora, ¿quién es este nuevo hombre? ¿De qué nos tenemos que vestir? Número 1, Romanos 13:14 dice, si no vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De quién nos tenemos que vestir? Dígalo fuerte, ¿de quién nos tenemos que vestir? Del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo me voy a vestir del Señor Jesucristo si no conozco al Señor Jesucristo? Si nunca lo leo, si nunca dedico tiempo, voy a ver cómo es Cristo. Voy a leer la escritura, me voy a meter en Marcos, en Juan, en Lucas. Voy a ver cómo Cristo caminaba, cómo Cristo hablaba, cómo Él declaraba, cómo Él se movía, la fe que Él tenía, cómo Él oraba, cómo Él ayunaba. Eso es vestirse del Señor Jesucristo. No cambiamos porque no nos despojamos, porque no nos renovamos y porque no nos vestimos de Él. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. De Cristo estáis. O sea, cuando yo estoy revestido de algo, la gente no me ve a mí, ve de quién yo estoy revestido. Entonces, si estoy revestido, puedo imitar mejor. Si yo me maquillo como la persona que estoy tratando de imitar, puedo imitar mejor.
me puedo meter mejor en el personaje. Por eso dice la palabra, tenemos que ser revestidos del Señor Jesucristo. ¿De qué se tiene que vestir? Número uno, ¿de quién? ¿De quién usted se va a vestir? ¿De quién usted se va a vestir? Del Señor Jesucristo. Número 2, Efesios 6:11. Ayúdeme, ¿qué dice? Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Primero, usted se viste del Señor Jesucristo. Segundo, usted se viste ¿de qué? De la armadura de Dios. ¿Sabe por qué usted es un débil en la fe? ¿Sabe por qué usted es un enclenque espiritual? ¿Sabe por qué en la primera prueba usted está renegando? ¿Sabe por qué es débil de mente y de carácter? ¿Quiere saber por qué? ¿O no le gustó la prédica? Porque usted se mete a pelear sin armadura. Usted no puede ser un creyente victorioso si usted no tiene puesta la armadura. Vestíos del Señor Jesucristo, vestíos la armadura de Dios para poder estar como. Para poder estar como. O sea, yo me pongo la armadura y voy a estar firme. Firme. ¿Frente a qué? A las artimañas del diablo. El diablo solamente tiene poder de artimaña sobre tu vida. Usted lo ve grande al diablo, lo ve con un tridente, con una cola larga y unos cachos gigantes. Uy, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Uy, qué miedo. Cuando tú tienes puesta la armadura, no eres tú el que tiene miedo es Él. Porque son puras artimañas, pura boquita nomás. Mire, Efesios 6:12 nos habla de cuál es la armadura. Dice, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por eso, y aquí está la armadura, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día. ¿En cuál día? ¿En el bueno? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando hay platita en el bolsillo? ¿Cuando te resultan los proyectos? ¿Cuando te salió la venta? ¿Cuando te salió la casa que estabas esperando? ¿Cuándo necesitas la armadura, pues? ¿Dentro de la casa calientito necesitas la armadura? No, porque ese es el día bueno. ¿Cuándo necesitamos la armadura? En el día. Enseñanza, van a venir días malos sobre tu vida. ¿Usted pensaba que era todo lindo en el Señor? Escuche, van a venir días malos sobre tu vida. Les da hasta miedo decir amén. Pero hay una solución para el día malo. Hay una solución para el día malo, dije. La solución es estar con la armadura. La armadura de Dios te hace resistir, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Va a venir el día malo sobre tu vida. Te va a tocar pelear. Te van a venir tentaciones, pruebas. Va a venir crisis financiera, va a venir enfermedad. Pero si tienes la armadura, vas a poder pelear y guerrear. Y habiendo acabado todo, vas a quedar todo sucio. Tu armadura, el casco por allá, la espada por allá, la coraza rajada acá. Pero dice, habiendo hecho todo, habiendo acabado todo, estar firmes. 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 Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Todo lo que tú digas tiene que ser ¿qué?
verdad. Pero mire, dice la Escritura, Jesús es el camino, es la... ¿Con quién tienen que estar ceñidos tus lomos? Tiene que estar Cristo. Por eso dice la palabra, tienen que vestirse del Señor Jesucristo. Cristo tiene que estar ceñido sobre tus lomos como la verdad de Dios. Revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la... Si tú no tienes fe, todos los dardos del maligno te van a pegar. Porque es con el escudo de la fe que tú te puedes cubrir. En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tu fe es tu protección. Por eso dice la palabra, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso significa un escudo chiquitito. Pero cuando tú comienzas a caminar en fe, ese escudo chiquitito crece, crece. Yo quiero tener un escudo de lo que hacen en Waconda. ¿Quién sabe cuál es el escudo que hacen en Waconda? No ven los Avengers, ustedes fome religiosos. El escudo del Capitán América, pues. Resiste todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego encendidos del maligno. Escuche, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada de él. Escuche, con el escudo te defiendes, pero con la espada atacas. Con el escudo te defiendes, pero con la espada atacas. ¿Sabes por qué no te sabes defender? Porque no tienes fe. ¿Sabes por qué no puedes atacar? Porque no conoces la palabra. Cuando tú conoces la palabra es tu defensa, pero también es tu arma de ataque. Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada penetra. La espada rompe, desmenuza. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia. ¿Sabe por qué no puedes permanecer firme? Porque tampoco tienes perseverancia. Vestíos del Señor Jesucristo, tomad la armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los pies con el apresto del evangelio, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo, con perseverancia. Lo tercero de lo que te tienes que vestir, tienes que vestirte de actitudes positivas. Colosenses capítulo 3 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? De entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. No basta la armadura, tienes que vestirte de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aprende a soportar y aprende a perdonar.
¿Sabe? El perdón es un detonador de la respuesta a la oración. ¿Me escuchó? El perdón es un detonador de la respuesta a la oración. Si usted no perdona, Dios no responde. Jesús dijo: perdonen a los hombres sus ofensas, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco los va a perdonar. O sea, si yo no perdono, puedo estar todo el día, toda la mañana orando, y mi oración llegó aquí porque no quise perdonar. El perdonar es una decisión de tu corazón, no es algo que tú tienes que sentir. Perdonar significa soltar al ofensor. Y por último, de lo que se tiene que vestir, número 4, de amor. Dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Póngase de pie. Padre, qué difícil es imitarte a ti cuando no te hemos visto, Señor. Qué difícil es hablar como tú hablas, moverte como te mueves, hacer las cosas que tú haces y no te hemos visto. Pero sí podemos ver a Jesús. Padre, en esta mañana quiero pedirte, Dios, que nos reveles a Jesús. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos ser revestidos de ti, Señor. Necesitamos aprender a despojarnos del viejo hombre. Necesitamos aprender a renovar nuestra mente. Necesitamos vestirnos del Señor Jesucristo. Necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Necesitamos vestirnos de humildad, de mansedumbre, de bondad. Necesitamos vestirnos de amor. Padre Celestial, yo oro en el nombre de Jesús, que tú comiences a operar en tu pueblo cambios, Señor, profundos, en mí primeramente, como pastor, Señor, en cada uno de los hijos de esta casa. Vístenos de ti, Señor. Vístenos de ti, Jesús amado. Reconocemos delante de ti, Señor, que nos falta tanto, Señor, ni a los talones llegamos. Pero tú nos exhortas en esta mañana, Señor, a despojarnos, a renovarnos y a vestirnos. Espíritu de Dios, te ruego que ahora hables al corazón de tus hijos y muéstrales en qué deben de cambiar, Señor.
Pídale ahora al Espíritu de Dios que le hable. Dile: Espíritu de Dios, háblame. Espíritu de Dios, muéstrame. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito cambiar? Vamos, dígale al Espíritu Santo. Él está aquí y Él es quien nos lleva al Padre. Él es quien nos quiere llevar a ser más como Jesús. Padre amado, ayúdanos a ser más como tú. Oh Padre, oh Padre, oh Padre, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos de la armadura de Dios de amor, vestíos del Rey. Es tiempo de sacarnos los vestidos andrajosos. Es tiempo de despojarnos de todo peso que nos asedia. Es tiempo de sacar la ropa vieja, iglesia. Y es tiempo que nos vistamos las ropas de Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, saca toda ropa vieja de nuestra vida, Señor. Presente sus ropas viejas al Señor. Presénteselas. Dígale: Señor, saca toda ropa vieja, toda ropa percutida, toda ropa roñosa de mi vida, Señor. Señor, toda vestidura de pecado, toda vestidura de iniquidad, toda vestidura de malas prácticas, toda vestidura de depresión, toda vestidura de ansiedad. Vamos, presente sus vestiduras. Presente sus vestiduras. Dígale: Señor, saca toda vestidura añeja de mi vida. Saca toda vestidura añeja, podrida. El Espíritu de Dios lo está haciendo ahora. Lo está haciendo. Pero dice la palabra: al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Él no desprecia. El salmista David dijo: lávame con hisopo y seré limpio, seré más blanco que la nieve. Ropa sucia, ropas hechas jirones, despójese, 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 despójese. Padre, me despojo. Dígale: Señor, me despojo, me despojo. Me despojo de todas esas ropas, Señor, que durante años he cargado. Ahora despójese del armario. El Señor dice: hay algunos que se despojan de la ropa, la botan, pero vuelven a ponérsela del armario, que está tan sucia y roñosa como la que se sacaron. Despójese del armario en el Espíritu. Despójese. Saque, limpie. Vestidura añeja, vestidura antigua. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, nos despojamos y nos limpiamos. Ore después de mí. Padre Celestial, en este día yo me despojo de toda vestidura vieja, del viejo hombre, la vieja mujer. Me despojo, lo aparto de mí, de mi vida, de mi mente, de mi forma de ser.
de mi forma de pensar. En el nombre de Jesús, me despojo de los miedos, me despojo de los temores, me despojo de la depresión, me despojo de la escasez, me despojo de la enfermedad, me despojo de vestidura añeja, fuera de mí, la echo de mí, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, recibo de ti mentalidad nueva, forma de pensar nueva. Renueva mi mente. Espíritu de Dios, llévame a Cristo, llévame a la Escritura para poder renovar, para poder hacer nueva mi manera de pensar a través de tu palabra. Padre Celestial, y ahora pido que tu Espíritu Santo me vista del Señor Jesucristo, de la armadura de Dios, de toda bondad, compasión, misericordia, de fe. En el nombre de Jesús, me visto a mí mismo, saco lo viejo y me visto de gala. Me visto de gala, me visto de gala. Uniforme de rey, uniforme de sacerdote, vestiduras de hijo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor Jesús por lo que Él le ha puesto en este día. Yo creo que usted lo puede hacer mejor que eso. Oh Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Jesús.